El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. El tema de la señora Wanda Nara ha vuelto a reabrir el debate de si los periodistas deben dar como primicia la enfermedad de una persona que aún no lo ha hecho público ella. ¿Cuál es el estado concreto de descartar distintas posibilidades? Pero se trataría de un cuadro serio. Horrible, esa es la palabra. Jorge, ¿qué se sabe o qué sabes vos de la salud de Wanda Nara? Lo que todo el mundo sabe, con lo que todo el mundo especula. ¿Grave? Y sí, tiene gravedad. Para el que no lo haya seguido, el pasado viernes, el periodista argentino señor Jorge Lanata, que es probablemente el periodista más importante del Grupo Clarín, que a su vez es el grupo mediático más importante de Argentina, que tiene un programa de radio estrella en Radio Mitre llamado La Nata Sin Filtro, y un programa de televisión en el canal 13, que es el canal estrella comercial del Grupo Clarín, dijo en La Nata Sin Filtro que se quería ocultar el hecho que él ya sabía en el periodismo dedicado a los famosos, que era que la señora Wanda Nara tenía leucemia. La salud de Wanda Nara. Un tema con esto, que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Hablé con 3 fuentes distintas y lo que nadie está diciendo, y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo en no decirlo. Lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia. Eso provocó que en el periodismo de espectáculos en Argentina salieran en tromba contra el señor Lanata diciendo que había cruzado una línea por haber atentado contra la intimidad de la señora Wanda Nara, adelantando una enfermedad que ella misma no había anunciado. Hasta el señor Tinelli salió hablando del tema y recordando que la señora Wanda Nara era madre de 5 hijos, que a lo mejor no quería que se enteraran por los medios de algo que aún ella misma no les había dicho. Respeto. Claro. El respeto y la falta de humanidad. Porque la persona que está transitando ese diagnóstico tiene que ser la primera en comunicarlo si quiere comunicarlo. Porque de verdad estamos en un momento muy delicado. Estamos como personas, porque a cualquiera le puede pasar, porque con la salud no se jode y nadie está exento de que le pase algo. Esto no es un momento para competir si se dijo la noticia, no se dijo la... Me pareció... Ni para la primicia ni para buscar rating. Hoy la veía yo a Wanda con Mauro. Además nosotros tenemos una relación muy cercana por los chicos, porque Licha López, el novio de Mica, es muy amigo de Mauro. Y le digo, qué fuerte que puedan estar diciendo así y aseverarlo, de tal manera, sea o no sea, porque hay estudios. Primero dejarlo al protagonista que hable. Justificarlo peor. Es como algunas cosas que yo siento que me parece que lo mejor es pedir disculpas, decir, la verdad que por ahí me equivoqué, no se puede equivocar. Sí, aparte uno que está... Y además, tirar la pelota al periodismo de espectáculos, ¿entendés? Yo como... Primero que tenés que saber incluso lo que dice la ley. Y segundo es una cuestión de sensibilidad, digamos, de persona. El señor Lanata, en su programa de televisión, PPT, Periodismo para Todos, volvió a ratificar lo dicho y dijo que no aceptaba lecciones de los periodistas de espectáculos de su país. Dije al aire, en la radio, que Wanda Nara tenía leucemia. Preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique, porque, ¿saben qué? Las personas no son culpables de la enfermedad que tiene. Ahora, tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas, porque no lo son. Gente que ni siquiera considero periodistas me hablan de ética profesional. Por favor, mírense al espejo. En el caso de España, hay que decir que el tema de informar sobre enfermedades siempre ha dado mucho que hablar, sobre todo porque en algunas ocasiones se ha informado de manera equivocada. Uno de los casos más comentados fue cuando el programa de la señora Encarna Sánchez tenía un colaborador llamado Jorge Fiestas, y el señor Jorge Fiestas dijo que el señor Miguel Bosé tenía una enfermedad de moda. Eso lo dijo a finales de los 80, cuando la enfermedad de moda solo podía ser el SIDA. Eso al señor Miguel Bosé no lo sentó demasiado bien y presentó una demanda muy importante económica contra la señora Encarna Sánchez y contra la COPE. El señor Jorge Fiestas se libró del pleito porque se murió muy poco después de aquel episodio. Aquello tengo que hablar porque en el periódico El Mundo, la señora doña Beatriz Potechar escribió que Miguel tenía una enfermedad sobre ese tema. Luego Antena 3 Televisión juntó en el mismo programa a don Miguel Bosé y a la señora Potechar, que dijo que cuando habló de Miguel no tenía por qué referirse al señor Miguel Bosé. La verdad es que escuchar el momento da un poco de vergüenza ajena.
Beatriz Potecher escribió, mejor dicho, un artículo en su columna que ahora mismo vamos a ver además, porque lo van a tener ustedes en las pantallas y van a poder leer uno de los párrafos que dieron que pensar. Dice, como mi amigo Miguel, y dice, y a ese otro Miguel más conocido que agoniza en una unidad intensiva de la capital tan hermoso como un niño de Somalia. Bueno, nunca está muy claro si yo me refería a Miguel. No sé por qué tú te tienes que sentir tan atañido, ¿no? Pero que a otro Miguel famoso que agoniza en una clínica... Podría ser Miguel Boyer, o sea, tú no estás en la clínica agonizando. Yo quiero decir claramente que los de opinión podemos utilizar una noticia así, sin dañar la persona, sin utilizar nombres propios, con apellidos, exclusivamente porque podemos tener otra actitud ante la enfermedad. Es decir, en vez de ser acosado por estos rumores desde hace tantísimos años, quizás lo que habría que hacer es ponerse delante de esa situación. Si yo estuviese enfermo, sería como Magic Johnson. Proponiendo del ACT UP. Probablemente diría, siempre y cuando yo lo decidiese, porque tengo derecho a ello, diría entonces, señores, soy seropositivo, porque seguramente si eso pasase, en ese momento tendría, primero, necesidad de mucha solidaridad y segundo, y es una cosa a la cual me comprometo, si algún día me tiene que pasar, espero que no, pero me tiene que pasar, lo diría porque creo que probablemente algo movería o conseguía mover, visto que soy personaje público y que una referencia soy. ¿Entiendes? Pero lo peor de toda esta historia, es decir, y te agradezco muchísimo que des la cara, Beatriz. Es que yo pongo la ratonera ahí, que des la cara. No por casualidad, pero lo que no se puede pretender es que la ratonera vaya detrás del ratón. Yo no me alimento ni vivo de rumores. A lo peor, quiere decir que de una manera o de otra, ambiguamente o no, lo escrito queda. Y ahí está, ¿entiendes? Y consta y tuvo si no te referías a mí, tuvo la mala suerte de caer en un momento y una coincidencia en el cual esa noticia estaba en el aire. Entonces todo el mundo era inevitable que pensase que ese Miguel más conocido era yo. Y ¿Y dime si fuera quién Miguel Boyer? Es decir, dime quién no. No es cuestión de ironizar sobre eso, que es mucho más serio que eso. Sí. Otro caso muy parecido ocurrió con la que fuera Miss Mundo española, a la que la periodista doña Rosa Villacastín acusó en portada del periódico Ya de estar muriéndose de sida, doña Amparo Muñoz. Luego el periodista don Julián Lago publicó lo mismo en su revista Tribuna. En ese momento, la señora doña Amparo Muñoz no demandó ni al uno ni a la otra. Luego fue a la Máquina de la Verdad a pelearse con ese tema, y después de pelearse con ese tema, ya sí entonces demandó a don Julián Lago, pero no por lo que había ocurrido en la Máquina de la Verdad que dirigía don Julián Lago, sino por la portada que había publicado en Tribuna. Una persona, antes de dar una noticia semejante a esta de que estoy muriéndome de sida, tiene que cerciorarse de que esto es cierto. Esta señora, Rosa Villacastín, dijo que me estaba muriendo, ella lo había visto, que estaba en fase terminal, cuando yo llevaba 6 meses viajando y en ese momento me encontraba con el que hoy es mi marido, o mi exmarido, en Málaga, pasando la Navidad. ¿Es tu marido o tu exmarido? No te metas en lo que eso no es, porque eso a ti no te importa, perdona que te diga, ni sabes realmente lo que es. Pero estos serían casos que no serían comparables con el de la señora Wanda Nara, porque eran casos en los que era incorrecto, no era verdad. La señora Amparo Muñoz tuvo muchos problemas con las drogas, pero no murió ni estuvo enferma de sida, como tampoco lo tuvo el señor don Miguel Bosé. Pero en cambio, sí fue un caso veraz pero cuestionable cuando don José María García leyó en antena de su programa la biopsia de la pareja o expareja del presidente del Real Madrid, don Ramón Mendoza. Don José María García, que en aquella época estaba en guerra contra el Real Madrid y contra el señor Mendoza, quería decir lo desaprensivo que era el señor Mendoza, que rompía con su novia en un momento en la que ella estaba a punto de padecer una gran enfermedad y una operación quirúrgica, etc. Y leyó su biopsia en antena, según él, porque quería despertar una campaña de solidaridad hacia ella. A ella no solo no le hizo gracia, sino que demandó al señor García. Y tanto el señor García como su casa en aquel momento, que era la cadena COPE, tuvieron que pagar una indemnización a la afectada. Luego el señor Mendoza, cuando dejó la presidencia del Real Madrid, dijo que lo que más le había dolido era efectivamente el momento en el que el señor García leyó aquella biopsia en antena. ¿Años una relación feroz? Una relación feroz, no. Una agresión que yo creo que pocas personas la pueden soportar, ¿no? ¿Y le hubiera gustado arreglarlo? Porque cuando... No, nunca. Yo tengo mi dignidad y la dignidad es innegociable, ¿no? Cuando encima te leen incluso por la radio la biopsia del tumor de la mujer que vive contigo, yo creo que hay pocos casos de crueldad en el mundo civilizado,
si es que es un mundo occidental, un mundo civilizado, no es fácil, ¿no? En este enfrentamiento con Mendoza, llegas incluso a leer los resultados de la biopsia de la pareja de Mendoza en Antena. Pero eso fue por defender a Yanni, que nunca me lo agradeció. Es más, presentó una querella contra mí. Bueno, y la ganó. Y la ganó. Tuviste que leer y la ganó. La sentencia. Y la ganó. Y es verdad en que Antena. yo cometí un error, porque eso pertenece a la intimidad, pero yo lo hacía porque él había abandonado a Yanni. Entonces, cuando se llega a estos extremos, uno llega a pensar que los seres humanos están en otro planeta, ¿no? Hay un juicio pendiente y a lo mejor dentro de 4 años, pues, alguien se entera de cómo estaba el tumor, ¿no? Yo creo que, no sé, yo cuando he leído este pasaje de tu biografía, digo, hostia, leer una biopsia, ¿hasta qué grado de enfrentamiento tenías que tener con esa persona? No tenía ningún enfrentamiento. Debería de haber... ¿me he pasado? Pues posiblemente sí, pero es que a ella no le hacía ningún daño. No le perjudicaba, al contrario. Preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Es curioso escuchar las excusas que usó el señor García cuando el señor Évole le echó en cara esto, porque no se diferencia mucho de las que acaba de usar el señor Lanata. Preguntándole a un abogado sobre esto, me decía que le parecía cualquier atentado a la intimidad que fuera que alguien que no fuera el propio enfermo hiciera pública la enfermedad. Pero la parte que me quedaba a mí en la duda es, en caso de que esa información llegue a un periodista, ¿quién tiene más culpa? ¿El periodista que da la información o la persona del entorno del enfermo que lo filtró? El archivo del buitre, un podcast de The Objective.